RUNU, Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102. Buenas tardes. Es un gusto estar de nueva cuenta con usted en el programa Derecho a la Respuesta en la frecuencia universitaria de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Jalisco, 102.3 de FM, hoy miércoles 25 de marzo de 2026. Bienvenido, bienvenida. En la conducción, su servidora Gloria Guadalupe Romero Mártir, quien le desea que estén pasando una excelente tarde, que esté comiendo, disfrute de sus alimentos, que eso es de los placeres de la vida. Pues hoy en el programa abordaremos el tema jornada de trabajo y su reforma. Esto es importante conocer, ya que el pasado 3 de marzo del presente año, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron las fracciones cuarta y 11ª del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reducción de la jornada laboral. Se modificó la duración de la jornada extraordinaria, es decir, las horas extras, así como la desconexión digital para los trabajadores, que esa todavía no es aprobada en general, pero ya está aprobada por los diputados. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir conociendo con nuestra invitada experta que nos va a hablar de este tema. Y pues, sin más, vamos a invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. En WhatsApp a través del 317-121-2325. Vía internet en udgtv.com, /radio UDG, /Autlán diagonal. En Facebook, a través de Radio Universidad Autlán 102.3 de FM, en X e Instagram, en @Radio UDG Autlán. Este programa es posible gracias a la participación de todo un equipo encabezado por Elia Macías en la subdirección regional, en la producción a Silvestre Canil e Imanol Martínez, en la operación técnica a Aldaire Arechiga, y sin más, comenzamos. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a mis alumnos de tercero de Derecho, que de seguro van a estar atentos al programa. Y pues hoy nos acompaña en entrevista la maestra Nora Elizabeth Ramírez Pelayo, abogada, profesora adscrita al Departamento de Estudios Jurídicos, con maestría por este Centro Universitario de la Costa Sur, con amplia experiencia en
la materia laboral, quien nos ha acompañado también en varias emisiones del programa que ya tenemos aquí con nosotros, y ella es experta en temas laborales. Por eso hoy que es este tema, pues claro que era su presencia era importante para que nos aclarara todo esto. Pues bienvenida, maestra. Un agradecimiento especial por estar con nosotros. Al contrario, doctora, gracias a usted, y siempre es un gusto estar compartiendo con ustedes en los temas laborales que además tanto me apasionan. Así es, pues eso es, al contrario, el agradecimiento para usted que nos apoye en la comprensión de estos temas, porque queremos a nuestros radioescuchas pues hacerle un poquito más ágil el conocimiento sobre estos temas legales que pues a veces son un poquito complicados. Pero bueno, hoy vamos a platicar de este tema. Pues vamos a escuchar esta cápsula para introducir al programa y continuamos. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Derecho a la Respuesta y pues sin más vamos a entrar a esta entrevista que tiene que ver con el tema de la reforma en materia de jornada de trabajo. Principalmente, bueno, sabemos que la jornada de trabajo es una condición en la cual pues es importante plasmarla dentro del contrato cuando es escrito, y bueno, es la que sabemos que tenemos diferentes tipos. Por eso me gustaría iniciar con las preguntas, maestra. ¿Qué implicaciones tiene la jornada de trabajo? ¿Por qué es tan relevante? ¿Por qué los diputados se han preocupado por tratar este tema? ¿Y qué tipos de jornada tenemos? Bueno, la jornada es uno de los elementos más importantes, igual que el salario, por supuesto, porque es el tiempo que el trabajador pasa durante su centro laboral, es el tiempo en el que está él prestando un servicio, pues a cambio del salario que se le retribuirá en su momento por este servicio. Hay 3 tipos de jornadas, de acuerdo a lo que establece la ley, que es la jornada diurna y que probablemente es la que más conocemos, que abarca desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche, todo el periodo comprendido. La jornada nocturna, que abarcaría desde las 8 de la noche a las 6 de la mañana. Y la jornada mixta, que abarcaría periodos de ambos, ¿no? Quizá la gente le suene un poco más la jornada diurna, que es la de 8 horas y que es la que comúnmente la mayoría de trabajadores generan. En el caso, bueno, de empresas industriales es donde sí vemos una rotación de personal durante los 24 horas y pudieran considerarse más fácilmente lo de la jornada nocturna y la jornada mixta. Pero la más común, pues es la jornada diurna, que es la de 8 horas, ¿no? Así es. Sabemos de antemano que esa disposición a la cual estamos frente al patrón para que nos indique el trabajo, para realizar el trabajo en lo que consiste nuestro contrato o la relación de trabajo, pues implica una importancia en el sentido de que de ahí depende precisamente el cumplimiento de estas disposiciones de la ley, ¿verdad? Que estamos hablando que pues tenemos una base, un fundamento legal, y pues definitivamente esto para los trabajadores es relevante. Sí, claro, se había estado por un buen tiempo luchando en esta cuestión de la reducción, ¿no?, de la jornada laboral, que es precisamente de lo que ya usted comentaba, que era la reforma. Y bueno, es precisamente ese tiempo que el trabajador está a disposición del patrón prestando un servicio, y que bueno, se ha venido dando hasta la fecha, hasta la reforma. Bueno, todavía actualmente, ahorita veremos cómo se va a generar esta reforma, pero pues han sido las 8 horas, ¿no?, en donde había una serie de situaciones y atribuidas el trabajador al patrón, que en función de esas 8 horas, pues a veces su calidad de vida no era la adecuada, había un desgaste laboral enorme. Entonces, en función de esas cuestiones es que esta reforma laboral se plantea para pues mejorar la vida del trabajador. No es en detrimento del patrón, no es con la finalidad pues de generarle un agravio económico, una transgresión económica, sino que se venga dando la relación de manera positiva y de manera sana, donde si bien es cierto el patrón tiene que ganar, porque al final esa es la
la finalidad de las empresas, pues también el patrón, ¿no? El tiempo que esté ahí, pues sea agradable, sea bueno para él, y esto se va a traducir en una mejor productividad, que al final esto va a impactar también en el bolsillo del patrón. Si hay más productividad, pues hay más dinero para el patrón, que al final eso es lo que busca, ¿no? Así es. Y tomando en cuenta también que la jornada de trabajo en México es una de las más amplias, de las más pues extensas dentro de los países, por ejemplo, de la OCDE, que indican pues que México tiene una jornada muy amplia. Sí, buscan, la reforma también buscaba esa homologación, ¿no? En donde la jornada laboral en México, que es la máxima de 8 horas, pues se equipare con la de otros países, que aparentemente los indicadores nos dicen que pues los trabajadores están mejor, que hay mejores índices de productividad. Entonces, ¿por qué no generar una reforma en donde haya una reducción de jornada laboral, pero importante, de la jornada, más no del salario, ¿no? Así Eso es. sí lo debemos tomar en cuenta, y es bien importante que lo entendamos, que el hecho de que la jornada de trabajo se reduzca, pues no quiere decir que el salario del trabajador se va a reducir o las responsabilidades se van a reducir, ¿no? Simplemente el tiempo que el trabajador va a permanecer en la empresa, pues es menos, pero no así su salario o sus obligaciones. Así es. Y igual vamos a conocer que aparentemente pues se aprobó una reducción, o sea, pero la verdad es que vamos a conocer que no es inmediata, ¿verdad? Que eso es de lo que nos va a platicar la maestra Nora, pero vamos a ir a nuestro corte y regresamos. La respuesta, platicando con la maestra Nora Elizabeth Ramírez Pelayo sobre la jornada de trabajo y su reforma. Doctora, maestra, se discutió mucho la reforma en materia de jornada del trabajo. ¿Cómo quedó? O sea, ¿qué es lo que hay con relación a esa reforma, a este decreto que recientemente, estamos hablando de este mes de marzo, fue aprobada? Siento que pues a lo mejor no era así como
hubiera estado lo esperado, ¿verdad? Pero a ver, coméntenos qué hay de eso. Sí, se aprueba la reforma y bueno, quizá se esperaba que la reducción fuera de inmediato, ¿no? Por lo menos el año que viene, pero la reducción a las 40 horas. Sin embargo, no se plantea de esa manera. Sí se aprueba la reforma, pero se va a reducir gradualmente, es decir, año con año se van a ir reduciendo 2 días. Empezamos con la primera reducción hasta el próximo año y año con año se van a ir reduciendo de 2 días, de tal suerte que las 40, vamos a llegar a esas 40 horas, pues básicamente en el 2030, ¿no? Entonces, hasta el 2030 tendremos ya la reducción ahora sí de las 40 horas. Por lo pronto, todo este año sigue como estamos con las 48 horas. El próximo año, que es el 27, ya será 46 horas. El próximo año 28 tendremos 44, el 29 42 y en el 30 ahora sí ya estaríamos llegando a la reducción de las 40 horas, que era lo que se venía platicando, ¿no? Pues es que en realidad pues está muy lejano. Muy lejano. Y igual, por ejemplo, la ley señala que son 48 horas en la actualidad. Lo que tenemos, porque son 6 días, dice, por cada 6 días de trabajo disfrutará uno de descanso. Igual mucho discutieron esos 2 días para que realmente quedara 8 horas, 5 días de la semana. Así es. Pero pues nada de eso se dio. No, y realmente al que le va a tocar ir ajustando los días y las horas, pues básicamente va a ser al patrón, ¿no? Porque en la ley no plantea, o en la reforma no se plantea, en el decreto, mejor dicho, una forma específica de cómo se va a dar la reducción. Nada más nos dice que año con año se tienen que ir reduciendo esas 2 horas por año básicamente, pero no nos dice cómo lo tenemos que hacer. Entonces, al que le va a tocar ir reestructurando quizá los días, las horas, los tiempos, pues va a ser a la parte patronal, ¿no? El mecanismo. El pues, mecanismo le va a tocar a la parte patronal. Claro, sobre todo quizá en las empresas donde existen sindicatos, que ya es la mayoría, pues al sindicato quizá le va a tocar también estar platicando esas cuestiones, pero así se va a dar, ¿no? En ese sentido, donde en el 2027, pues ya tenemos que reducir a 46 horas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues patrón, tú ponte de acuerdo, tú ve cómo les ajustas el horario a los trabajadores. A lo mejor a algunos sí les tocará de 5 días, a lo mejor a otros les tocará trabajar hasta el sábado, ¿no? Pero esos ajustes se van a dar básicamente al interior de las empresas, porque no plantea el decreto ningún mecanismo para la reducción de las horas. Y eso es muy importante también haberlo considerado. Yo siento que ahí el Congreso de la Unión debió de haber valorado esa condición, el mecanismo, porque pues si se lo dejamos todo a la parte patronal, quizá no querer acomodarlo como él quiere. Sí, pudiéramos correr riesgos, no estoy satanizando a la parte patronal, pero sí, cuando las cosas quedan a la discrecionalidad de las personas, sí podemos a veces hacer mecanismos que quizá no sean tan funcionales, ¿no? Entonces, no va a ser parejo para todos, va a ser discrecional, básicamente. Lo único que el decreto nos dice, reduce 2 horas en el 2027. ¿Cómo? Tú sabrás, pero reduce las 2 horas, ¿no? Y igual, como se había discutido, que dejaran los 2 días, sábado y domingo, pues para que quedara en sí descanso. La semana, y 2 días de descanso, pero tampoco se estableció así. Entonces el patrón puede establecer dentro de ese mecanismo, decir, bueno, pues tú vas a trabajar el sábado y tú no vas a trabajar el domingo, pero yo voy a dejar establecido cómo quiero que tú lo manejes. Sí, entonces sí es complicado. Complicado. Yo creo que espero que a nuestros legisladores vean una forma de generar un mecanismo, por lo menos mientras terminamos de ajustarnos, ¿no? Que al final, pues son varios años de los que estamos hablando. Entonces, quizá en el 2027, cuando esto empiece, es donde se va a notar esas
pues ahora sí que a error y experimento, error, comprobación. Exacto. Y quizá ahí es donde pudiera entrar, ya cuando se tiene todo, que los legisladores empiecen a ajustar y proveer un mecanismo en donde sí sea un poquito más estandarizado y bueno, le asegure al trabajador el objeto de la reforma, ¿no? Esa calidad de vida, ese descanso, ese convivir con la familia, porque finalmente esta reforma está planteada pues en función de ello, en respetar al trabajador y proveerle una calidad de vida mucho más adecuada, donde realmente diga, sí descansé. Claro. ¿No? Y considerando también que los países que tienen una jornada menor, pues está considerada o analizado, mejor dicho, desde esa perspectiva, que tienen también la productividad que deben tener. O sea, no es porque a veces el estar sentado un trabajador ahí quiere decir que sea más productivo. No. O el que lo tengas ahí a tu disposición, dice la ley. Aunque no, o sea, estoy a tu disposición, patrón, aunque no me pongas a hacer lo que tal vez tú quisieras que yo hiciera. Sí, claro, aquí es bien importante que como trabajadores y patrones entendamos que el hecho de la jornada laboral no va en el sentido de que los trabajadores dejen de hacer o dejen de producir, o va en el sentido de que yo, patrón, les voy a reducir su salario. No va en ese sentido, va en el sentido de que incluso haya mejor productividad, porque si hay trabajadores que descansan más, que tienen mejores condiciones de trabajo, que tienen mejores calidad de vida, un clima laboral idóneo, pues la productividad va a aumentar y eso no es una ocurrencia mía, pues es una situación que ya está probada, que ya lo vemos en otros países, que hay investigaciones al respecto. Entonces debemos entender la reforma laboral en ese sentido, no en el sentido de que, me van a reducir horas, quiere decir que ya no voy a trabajar, no. O, voy a reducirle horas, o sea que le voy a quitar salario, tampoco. Sino en el sentido de que ambas partes van a ganar, ¿no? Yo creo que ahí sí va a haber necesidad de una discusión entre los sindicatos, entre los sindicatos y el patrón, buscando la manera de eficientar pues esta disposición y que además no se vean afectados pues ni el patrón ni los trabajadores, porque al patrón no le conviene tampoco, por eso yo creo que era la resistencia. La falta de productividad porque pues va a haber menos dinero y no se trata de eso tampoco. No, claro, se trata de optimizar el trabajo en cuanto a lo que va a beneficiar a una y a otra parte, ¿verdad? Y en este caso pues ya nos platicó cómo se va a dar esta reforma de aplicación gradual. ¿Y cuál es la obligación de la parte patronal respecto a este rubro? O sea, ¿qué nos dice la reforma con relación a a la parte pues de la patronal que ya nos ha estado comentando pues el hecho de ponerlo en práctica, ¿no? Pero ¿hay alguna obligación específica, particular con relación a ellos? Pues es básicamente eso, le va a tocar básicamente el mecanismo, le va a tocar revisar cómo dentro de los centros de trabajo se va a ir dando esta reducción de las 2 horas para los trabajadores, cómo tendrá que organizar a sus trabajadores para que pues tengan productividad, reducirle las 2 horas, pero que él siga ganando, ¿no? Y que haya productividad y esta parte la va a tener que hacer él. Pero como bien usted lo comentaba, doctora, los sindicatos, creo que van a jugar un papel bien importante aquí los sindicatos porque tendrán que incluso estar trasladando esto a los contratos colectivos de trabajo, ¿no? En donde tienen ellos que verificar que efectivamente se vaya dando la reducción gradual y que no haya baja de salarios, pero que también haya pláticas en el sentido en que sí se dé productividad, sí se dé la reducción de horas y no se dé la reducción salarial, ¿no? A mí me preocupa en un momento dado que esta reforma se entendiera como una reducción salarial y corremos el riesgo, ¿no? Entonces, por eso... Como vas a trabajar menos, te pago menos, ¿no? Entonces, como patrones y trabajadores debemos entender que esto no tiene que ver con el salario, sino con el tiempo, con las horas que el trabajador va a estar en el centro de trabajo, pero también con la eficiencia del trabajador, ¿no? Vas a tener menos horas de trabajo,
pero tu productividad tiene que ser como es actualmente o mucho mejor, porque vas a ser un trabajador mucho más descansado, con un clima laboral mucho mejor, entonces tiene que haber un ganar-ganar, ¿no? Dicen por ahí, pero Eso corremos riesgos, exacto, ¿no? y eso sería como lo ideal, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, bueno, pues vamos a ver si realmente opera como tal. Y lo vamos a ver a partir de que esto se implemente. O sea, el otro año es donde vamos a empezar, el próximo año es donde vamos a empezar a ver cómo las empresas se van a empezar a ajustar, cómo lo reciben los trabajadores, cómo lo reciben los patrones, y vamos a ver si esto va a generar un mejor clima laboral o va a generar conflictos, que sería lo más grave, ¿no? Ojalá que no. Ojalá que no. Pero sí es algo que tienen que discutir, pues, y que tienen Sí, que claro. ponerse de acuerdo. Otro punto importante de la reforma, del decreto de reforma, es la jornada extraordinaria. ¿Qué es y qué cambió con la reforma? La jornada extraordinaria también sufre un cambio, o hay un cambio al respecto, porque es el tiempo que pasan los trabajadores después de su jornada de trabajo, ¿no? Dentro del centro laboral. Y bueno, se modifica también y hablan ahora de básicamente 14 horas máximo por semana. Son 4 horas por 4 días, Ajá. máximo, Sí. máximo. Bueno, dice 12, pero hablan de 4 días, 4 horas máximo. Pero entonces se establece la ley que hasta las 12 horas es pagar a un 100%, y las que exceden, pero hasta las 14, no puede exceder de 14, se pagarían al 200%, ¿no? Pero si establecen un parámetro, curiosamente, aumentan el tiempo de jornada de extraordinaria y reducen la jornada ordinaria. Las 2 horas que reducen en jornada extraordinaria lo aumentan en la jornada extraordinaria. Y ¿no? considerando, maestra, que la jornada extraordinaria es, por razones, dice la ley, precisamente extraordinarias, o sea, no se trata de que sea el común denominador, sino por aquellas situaciones, y dice la ley muy claro, o sea, en qué casos puede ser, como por ejemplo, si sobrevive alguna situación natural y que hay que ayudar, durará estrictamente el tiempo que sea necesario. Entonces, ahí me llama más la atención el hecho de que ahora le aumentaron a la jornada extraordinaria. O sea, decir, bueno, ¿qué estás incitando a que entonces te vayas tú a trabajar esas 2 horas que te van a restar, te vayas a trabajar horas extras? Puedas tener un margen más grande, pues. Sí, aunque vamos a ver si los patrones lo permiten también, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimas empresas donde dicen, aquí no hay tiempo extraordinario. Y otra cosa, que para la jornada extraordinaria necesita haber la autorización del patrón, no puedes decir Además, tú por tu yo me propio criterio. Ajá. No. Como usted bien lo decía, son cuestiones extraordinarias, por eso se le llama jornada extraordinaria, que no se van a dar habitualmente, ¿no? En el caso de un suceso, un fenómeno natural, o que el patrón diga, ay, ¿sabes qué? Pues tengo muchísima producción y no la alcanzamos a sacar, quédate unas 2, 3 horas, ¿no? Pero esto es esporádico, ¿no? Pero sí vemos que hay muchísimas empresas donde dicen tiempos extraordinarios, ¿no? Pero es curioso que nuestros legisladores, las horas que redujeron en la jornada ordinaria o el máximo de jornada, las aumentan en las extraordinarias, porque antes era pues básicamente 3 horas, 3 días. Ajá, estamos hablando 9. de 9. Y ahora nos están diciendo que son 4 días, lo máximo, pero hasta 12 por semana, ¿no? Entonces es curioso. Pero además es un poquito, yo siento que es contrario al espíritu del propio decreto. Sí, porque si estás diciendo que esta reforma surge en función de que el trabajador realmente, el tiempo que va a estar en la empresa sea productivo, pero no generarle un peso tan excesivo, y dices, me planteas una jornada extraordinaria tan excesiva, entonces ¿de qué se trata? Bueno, pues vamos a seguir platicando de estos temas, pero vamos a ir a nuestro corte y regresamos.
maestra-nora Elizabeth Ramírez Pelayo sobre el tema de la jornada de trabajo y los cambios que vienen dentro de este decreto, que bueno, pues platicábamos de la jornada extraordinaria y pues antes de continuar quiero agradecer a la producción de este programa por la música que siempre nos tiene ad hoc para los temas que abordamos. Y pues, maestra Nora, la jornada extraordinaria, el decreto de reforma menciona cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. Ahí nos cambiaron un poquito el texto, ¿verdad? Pero ¿qué significa esto, como para que nuestros radioescuchas pues, ubiquen esta? Simple y sencillamente que se pagarán dobles, ¿no? O sea que si a mí me pagan 100 pesos la hora, pues te la van a pagar a 200. Es así de simple, ¿no? Digo, el texto de la ley efectivamente cambió un poquito, pero sí es importante mencionarlo que se pagará doble, no en todos los supuestos, es importante. Lo que sea imputable al patrón, por ejemplo, lo que yo planteaba, ¿no? Donde le dice, ¿sabes qué? Puedes quedarte, no sé, 2 horas porque hay que sacar este pedido, no sé, cuestiones así. Pero en el caso que tiene que ver con un fenómeno natural, bueno, pues no hay responsabilidad por parte del patrón o no es imputable al patrón y entonces se paga exactamente igual. También eso es importante, pues que lo sepamos, ¿no? Pero es eso nada más, que se pagará al doble. Sí, porque anteriormente venía las 9 primeras horas se pagarán al 200%. Excediéndose de eso ya sería el 300%. Entonces aquí, ¿cuándo estaríamos hablando de un 300% o de triple, pues el pago? Después de la hora 12, porque nos dice el máximo 12 y después de las 12, o sea, la hora 13 y 14, porque te está diciendo 14, perdón, de la 13 a la 16, porque son 4 horas, 4 días, se pagarían al triple y ya, no puede haber más de 16, es lo más que se puede hacer de horas extras en una semana, ¿no? Bueno, eso sería lo ideal. Lo ideal. Pero también sabemos que a veces hay trabajadores que por necesidades del patrón, pues se hacen, ¿no? Sí, o sea, claro. y a veces no puedes decir que no. ¿Por qué? Por el trabajo que desarrollan. Entonces ahí, bueno, igual si hay una hora 17, sería también el pago triple si es que hubiera así. Que se supone que no debería ser porque hay un límite. Sí, la ley lo está estableciendo como límite las 16 horas, ¿no? Pero pues no es descabellado. No, claro. No es descabellado y sí puede pasar, entonces hasta la hora 12 sería el doble. Ya lo que exceda sería el triple. Ok. ¿Para usted es buena o es positiva o negativa o positiva pero con reservas? Como con los diputados, ¿no? Con reservas. Sí, con reservas. ¿Qué opina de eso? O sea, de todo esto que hemos estado platicando, ¿cuál es su opinión sobre esta reforma en lo particular que tiene que ver con la jornada de trabajo? Yo creo que estas reformas en la Ley Federal del Trabajo son necesarias y empezamos a ver si son benéficas o no cuando se echan a andar, ¿no? A partir de lo de la reforma del 2019, que es cuando la Ley Federal del Trabajo empieza a sufrir más reformas, porque antes, creo que la última fue en 1980, la reforma procesal, no había reformas y había partes de la ley que estaban intactas, ¿no? Desde la de 1931. Pero creo que desde que hicieron esta reforma en la parte procesal, en lo que tiene que ver con los sindicatos, se ha hecho como una situación necesaria el estar reformando, ¿no? Y como que están mirando a la norma laboral y tratando de homologarla con normas de otros países. Pero también no llevan de la mano los estadounidenses con el TEMEC. No, nada más nos forzaron, ¿no? Nos forzaron para poder firmar el TEMEC, fue la condición y pues hay que hacer una reforma y rapidito la sacaron en caliente. Pero a mí me parece, yo no puedo decir ahorita y ni siquiera tengo certeza de si va a ser buena o si va a ser mala. Creo que en el momento que se empiece a echar a andar esta reforma, que empecemos a ver cómo lo toma la parte patronal, cómo lo toman los trabajadores,
creo que ahí es donde vamos a poder empezar a evaluar si esta reforma realmente va a ser benéfica o no. Había mucha incertidumbre por parte de la ciudadanía sobre la reforma, pero la esperaban en el sentido de que ya fuera la reducción inmediata de los 40 horas, lo que yo creo que no se pudo haber dado, ¿no? Son 8 horas las que se tenían que reducir y creo que estamos apenas ajustándonos en la reforma que hubo en el 2019, las que se han venido dando, la de las vacaciones, por ejemplo, que la de las vacaciones fue un avance bien importante, porque esa sí se echó a andar luego, ¿no? De donde fueron 6 días y lo aumentan a 12, y fue benéfica para los trabajadores. Entonces, aunque también por ahí los patrones luego se andan quejando porque dicen, ¿cómo le voy a dejar ir tantos días? Y lo que hacen es, a veces les parten. Fraccionan. ¿Y la ley no dice eso? No, la ley dice que son los 12 días, ¿no? Incluso dice, no puede tampoco que se les puede ocurrir luego de que te doy tu dinero, pero no te vayas. También dice la ley que eso no puede pasar, ¿no? Sí. Pero pues de alguna manera ganaron 6 días, ¿no? Entonces fue benéfico, pero yo creo que hablar ahorita de si fue benéfica o no, a mí me parece, desde mi punto de vista, arriesgado, muy pronto, porque todavía no sabemos ni cómo lo va a tomar. Creo que ahorita los que más asustados quizás son los patrones, porque son los que están pensando cómo generar ese mecanismo que no se estableció en la reforma, y por lo menos el próximo año vamos a ver cómo van a jugar con esas 2 horas menos, cómo lo van a tomar, y quizá ahí es donde vamos a empezar a evaluar si fue buena, si no fue tan buena, o cómo se está tomando, ¿no? Así es, que es lo importante, ¿verdad? Sí, claro. Lo importante es que ya está ahí en la ley, claro, y que tenemos un avance en ese sentido. Ya veremos cómo funciona, como por ejemplo en el caso del trabajo de los repartidores, los a través de plataformas digitales, que también fue como una incertidumbre cuando inició, y ahora hemos visto pues comentarios de que no es como ellos también lo esperaban, ¿no? O sea, les ha limitado en cierta manera. Entonces, ya estaremos haciendo una evaluación en un futuro sobre esta reforma. Cómo las empresas, ¿no? Lo están tomando, cómo lo están ajustando. Va a ser bien interesante ver cómo las empresas, que parece poquito decir, ay, son 2 horas. Sí. No, pero estas 2 horas va a ser una tarea titánica. Entonces, vamos a ver cómo las empresas van a empezar a hacer sus ajustes de esas 2 horitas el próximo año, y evaluar cómo nos ya estaremos platicando con la reforma, Ya estaremos platicando en un futuro sobre esa evaluación que desde luego haremos con nuestra experta sobre qué es lo que ha operado, cómo se ha dado, y cómo lo han tomado pues las empresas, ¿verdad? Sobre todo cómo se ha ajustado. Y pasando ya dentro de las mismas reformas que hemos estado comentando, hay una que está todavía está aprobada por los diputados. El horno. Exacto, está aprobada por los diputados, pero aún no ha sido publicado el decreto, ni mucho menos. Pero hablamos precisamente se aprobó la desconexión digital de la persona trabajadora. ¿En qué consiste? ¿Era necesario hacerlo? Aquí sí, aunque no esté aprobada, yo aquí sí me voy a adelantar y digo que sí era muy necesaria, ¿no? Desafortunadamente estamos como trabajadores tan inmersos en los trabajos que no lográbamos desconectarnos 24/7, ¿no? Y como no había nada regulado al respecto, pues había patrones donde si se le ocurría llamar al trabajador a las 11 de la noche, en sus días de descanso, en sus vacaciones, oye, que no me dejaste este documento, oye, que me falta esto. Y el trabajador, bueno, con la preocupación de cuidar su trabajo, que la verdad es que está tan complejo en este tiempo encontrar trabajo, pues lo hacía, ¿no? Estaba atento. Estaba atento a atender las peticiones del patrón, que si faltaba un documento, pues había que mandarlo. Entonces yo creo que esta reforma sí es necesaria, sí es importante, y esperemos que se apruebe para que, pues, patrones y trabajadores incluso nos ajustemos a los tiempos de desconexión, que si mi jornada de trabajo termina a las 5, pues ya terminó.
Y ya de las 5, a lo mejor si mañana entro a las, no sé, 9, 10 de la mañana, dependiendo de los horarios de cada trabajador o trabajadora, pues hasta en ese periodo de tiempo yo no sé nada del trabajo, ¿no? Y me dedico a mis cosas personales, a mi familia, a mi descanso, lo que sea. Pero el trabajo se acabó. Y es algo que sí nos va a costar mucho trabajo, sobre todo desde el COVID, cuando empezamos con el trabajo desde casa, que por cierto también hubo la reforma, ¿no? Que fue muy rápida también, pero que era necesaria, lo del home office o trabajo desde casa, en donde se tenía que establecer que el trabajador necesita un tiempo de desconexión y necesita el trabajador y el patrón entender que si tu jornada de trabajo se termina a las 5, ya saliste. Así y que es. te deje tranquilo. Pues vamos a seguir platicando de este tema que es muy importante. Sí. Ahorita ya nos lo dijo nuestra experta, pero vamos a ir a nuestro corte y regresamos. Eso en Derecho a la Respuesta en este último bloque que ya estamos abordando. Este tema estamos platicando de la desconexión digital, que es la propuesta aprobada por los diputados, pero que aún no la han aprobado los senadores, sobre esta desconexión. Platicábamos acerca de en qué consiste en cierta manera, y nos abordaba, nos decía en que pues era necesario desconectarnos, pero Sí, y básicamente puntualizar, pues exactamente en qué consiste. Es simple y llanamente cuando termina mi jornada de trabajo, o es mi día de descanso, o estoy en vacaciones, como trabajador yo tendré derecho a no recibir mensajes, y no contestarlos. O sea, igual pueden llegarme, pero puedo no contestarlos, no contestar correos, no contestar llamadas, y estoy en todo mi derecho de hacerlo, porque estoy en un periodo donde estoy descansando, ¿no? Que puede ser, repito, mi día de descanso, mis vacaciones, o ya terminé mi jornada laboral. Entonces, en eso consiste la desconexión digital, en que una vez que yo termino mi jornada de trabajo, que es mi día de descanso, o que estoy en vacaciones, así me lleguen 1000 correos, 1000 mensajes o 1000 llamadas, yo no las voy a contestar y no va a haber ningún problema en mi trabajo. Exacto, eso es lo que... No va a haber represalias, no va a haber reclamos del patrón, porque la ley va a decir, tienes derecho a ello. Y es justo, ¿no? Porque si es mi espacio para descansar, tengo todo el derecho a no hacerlo. Ya lo revisaré cuando o me reincorpore de mis vacaciones
o me reincorporo a mi jornada laboral, reviso todo lo que me hayas mandado, pero mientras esté de descanso, déjame descansar. Y qué importante esto, porque hay muchos patrones en todos los sectores, sea el sector público o el sector privado o cualquiera, que no te dejan, tienes que estar disponible todo el tiempo. 24. No, ¿por qué? O sea, si yo también tengo derecho a estar, que soy tan indispensable que no me puedo dejar desconectado del trabajo. Sí, pues no, ¿verdad? Digo a mis alumnos, si el trabajador en ciudad de descanso quiere estar acostado rascándose la panza, pues déjalo. Es su día de descanso y el trabajador o trabajadora sabrán en qué lo invierten, ¿no? Pero sí es importante, claro, que haya un respaldo jurídico, porque el trabajador se va a sentir más tranquilo y hay un sustento legal y un fundamento jurídico que dice, a ver, patrón, se los vas a mandar, pero no te los va a contestar, ¿eh? Y ya cuando se reincorpore, pues ya revisará todo lo que le mandes, o mejor no se lo mandes, porque está descansando el trabajador. Así es. Y la seguridad de que no le va a afectar, ¿verdad? Sí, claro. Como decía la maestra Nora, no va a haber represalias ahí en ese sentido. Eso es importante. Excelente, pues esto era necesario, importante, y qué bueno que lo están retomando, ¿verdad? Que esperemos que ya que sí próximamente, exactamente, tengamos ya el decreto como pero tal. Que no nos lo pongan gradual, ese sí, de inmediato. Sí, ¿verdad? Porque ya ven la jornada. Sí. Se habla del síndrome de burnout. ¿Qué significado tiene y por qué es importante combatirlo? Yo vi dentro de esa la iniciativa, de reforma, que hablaba de ese síndrome del quemado, ¿no? Sí, que tiene sea del que ver trabajador. con eso. ¿Qué significa? Tiene que ver con eso, y le llaman, como usted bien lo dice, el trabajador quemado, porque tiene que ver precisamente con un estado de agotamiento físico o emocional por parte del trabajador, porque no descansa, ni física ni mentalmente. Puede ser a lo mejor por una excesiva jornada de trabajo, puede ser porque a lo mejor sale del trabajo y el patrón sigue dándole trabajo, y el trabajador realmente, mientras siga recibiendo mensajes, llamadas, correos y todo, no va a descansar, porque al final no está dentro de su trabajo, pero está trabajando, aunque esté en su casa, está trabajando. Entonces, este síndrome nos habla de que hay un agotamiento por parte del trabajador, por eso se está dando mucho estrés en los trabajadores. Los trabajadores están enfermando mucho a la empresa, y a la empresa le está costando, porque al final, si estamos hablando de que es una enfermedad de trabajo, le va a costar a la empresa. Entonces, cada día vemos trabajadores más agotados, más insatisfechos, bajas productividades, y tiene que ver precisamente con esto, porque el trabajador siente que no tiene realmente un descanso, y entonces se empieza a dar este síndrome, ¿no? Donde él dice, sí, ya salí de mi jornada de trabajo, pero estoy en mi casa y tengo que seguir trabajando. Entonces llega un momento en que el trabajador estalla y su estado mental no es el adecuado, y luego el patrón va a decir, es que no me está rindiendo. No te está rindiendo, pero ¿cómo le estás tratando? Entonces, ¿qué pasa? Hay que dejarlo descansar, ¿verdad? Sí. Entonces es importante establecer una norma, establecer políticas públicas, establecer una reforma donde se dé esa parte donde el trabajador va a descansar para que no presente esto. No vi en el decreto, maestra, que dijera, dividiera pues a los trabajadores, sino que es en general para todos, sean de confianza o sean de cualquier otra, o específicamente habla, porque no vi que dijera para un trabajador específicamente, o quedan exceptuados de esto los de confianza. No lo dice, habla en general de los trabajadores, no hay una especificación al respecto, no sé si si sale el decreto, si en la revisión del Senado se ajuste, que sería importante que se ajustara, aunque bueno, trabajador es trabajador, y este síndrome se puede presentar
en los operativos, en los de puestos gerenciales, en a eso todos, es a lo que voy, porque todos. si hablamos de un trabajador de confianza, sabemos que tiene esta relación más estrecha con el patrón y que el patrón va a querer, en todo caso, pues separar o más bien como a uno de confianza va a querer seguir aplicando pues Sí. esa disposición. Y puede presentarlo, ¿no? Y a veces incluso es hasta más fácil que ellos lo presenten, ¿no? Uh-huh. Y luego dicen, pues es parte de su trabajo. No, finalmente, aunque es trabajador de confianza, también tiene derecho a descansar. Claro. Entonces, Aquí, ¿a qué se obliga con base en esta propuesta, ya, bueno, de hecho aprobada por los diputados, a qué se obliga a la parte patronal, maestra? En este sentido, pues, de la desconexión. pues la gestión de riesgos psicosociales, prever que no se den este tipo de cuestiones, hacer exámenes médicos, hacer exámenes psicológicos para que el patrón esté pendiente de que si se presentan síntomas relacionados con este síndrome, contrarrestarlos Uh-huh. o darle la atención al trabajador de vida. Pero yo creo que si bien es cierto, es bueno que se genere una normativa al respecto, creo que el patrón debe generar conciencia en el sentido de que el trabajador, no importa la jerarquía que tenga el trabajador debe descansar, y al trabajador también hay que darle un espacio para que conviva con su familia, para que haga sus cuestiones personales, y a mí me parece que puede ser una situación positiva que se traduce en mejor productividad, ¿no? Sobre todo, yo creo que la parte patronal debe entender que no tiene que estar molestándolo todo el tiempo, ¿no? Sí, que se acabó eso de que, oye, a las 10, discúlpame que te llame a esta hora, pero fíjate que me falta esto. Así es. No, pues se acabó eso. Le ponemos en la mesa estos temas que están de actualidad, y igual, maestra Nora, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Como siempre, es muy importante esta información y sobre todo dársela a conocer a usted que nos está escuchando, porque pues es lo que está en la cocina, es lo que está ahorita trabajándose, y sobre todo que eso beneficia a los trabajadores. ¿Algo que desea agregar, maestra? Sí, es importante que nos informemos, Uh-huh. sí, es importante que sepamos cómo funciona, cómo llega esta tan ansiada reforma de la reducción de jornada de trabajo. Es importante que si se aprueba ya lo de la desconexión digital, entendamos cómo funciona. Y no hablo únicamente de la parte patronal, hablo de ambas partes, que finalmente pues el derecho del trabajo lo que busca es ese equilibrio, ¿no? Entre la parte patronal y la parte del trabajador o la parte obrera. Entonces, yo creo que aquí lo importante es realmente estar informados, y si no sabemos, preguntar para saber cómo se aplican las cosas, qué puedo pedir, a qué tengo derecho como trabajador, a qué tengo derecho como patrón, y creo que eso nos va a ayudar a entender cómo va cambiando y cómo va modificándose la dinámica dentro de las empresas en lo que refiere a la relación de trabajo, ¿no? Pues ahí tienen la opinión de nuestra experta, y pues agradecemos su presencia el día de hoy, maestra Nora, porque pues siempre nos tiene al día con estos temas. Muchísimas gracias por su participación, y pues esperemos después estar evaluando estas reformas, ¿verdad? Sobre todo. Pues no nos queda más de que despedir el programa, y pues en Radio Universidad procuramos que usted esté informado sobre temas que pueden ser de utilidad. Aportamos el conocimiento y experiencia para la mejor comprensión. Le agradezco su atención, y a nuestra invitada, maestra Nora Elizabeth Ramírez Pelayo, que nos haya hecho el favor de acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, doctora. También agradezco en la subdirección regional a Elia Macías, en la producción a Silvestre Canil e Imanol Martínez, en la operación técnica a Aldair Arechiga, y se despide Gloria Guadalupe Romero Mártir, invitándolo a que nos escuche en la siguiente emisión después de vacaciones, porque ya nos vamos de vacaciones el viernes, y bueno, pues ya estaremos retomando allá en abril. Uh-huh. Muchísimas gracias, y que pase una excelente tarde. Gracias. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Derecho a la Respuesta, un espacio de información y orientación.